¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vlog de fusión. El día de hoy tenemos 3 cámaras. Voy a saludar a esta, porque es la primera vez que hacemos algo así con las 3 cámaras. Está chido, me siento pro. Nada, bienvenido a mi amigo Aciel, que está aquí con nosotros para esta primer plática casual acerca de un tema, saludos sin COVID, acerca de este tema que está aquí en pantalla. Se llama los peligros del aislamiento. Hoy vamos a tratar de ser muy honestos y tratar de hablar de qué está pasando en las iglesias, qué está pasando en los grupos de jóvenes, que es donde él y yo podemos estar viendo por el trabajo que Dios nos ha confiado, y qué crisis se enfrentan, qué peligros se enfrentan, pero también qué esperanza hay, ¿no? En medio de este tiempo de pandemia donde tenemos que estar encerrados. ¿Qué podemos hacer como cristianos? Entonces, primero que nada, antes de empezar, Aciel, gracias por estar acá. Me siento muy honrado de tenerte. Por la invitación. Y cuéntanos un poquito antes de empezar, ¿qué haces tú? ¿A qué te dedicas? ¿Qué vendes? Cuéntanos qué haces. ¿Para qué? No es cierto. Cuéntanos. No, acabo de graduarme del Instituto Ministerial del Calvario y estuve 2 años interno en el instituto. Salí a mi año de práctica. Es una preparación para el ministerio, para todo lo que se pueda enfrentar, y es algo muy padre que lo recomiendo, haciendo comercial. Sí. Instituto Bíblico del Calvario, y esto es algo de que si tú quieres dedicarte al servicio de Dios por completo, es algo que te ayuda en todas las áreas. Y actualmente estoy trabajando en la iglesia junto con mi hermano. Estamos trabajando con jóvenes, estamos dando nuestra vida por el servicio de Dios al 100%. Y en la música, en diferentes áreas, que bueno, estamos literal viviendo para el Señor. Amén, qué chido, pues ya como Dios tiene un llamado específico para cada uno, pero a veces en los roles que nos toca darle platicando con Aciel, pues es hijo de pastor igual que yo. Entonces ya como hijos de pastor nos toca hacer chamba de todo. Entonces pues creo que has aprendido de ministerio. Pues bueno, has podido ver, y ahora en este tiempo donde todos estamos inmersos en un reto nuevo, en un reto diferente, bueno, que ya no es tan nuevo, llevamos 1 año y pico, pero ¿qué pasa con el aislamiento? ¿Cuáles son los peligros? Y la primera pregunta que te quiero hacer es si tú alguna vez te has sentido atrapado o afectado por este aislamiento en este año y pico que ha pasado. ¿Cuáles han sido tus luchas o temores? Vaya, si puede ser lo más vulnerable posible. A todos nos tomó por sorpresa. ¿Cuál fue tu reacción? O sea, ¿qué fue lo que pasó en tu corazón cuando recién empezó esto? Al principio debo confesar que fue algo emocionante para mí. ¿Por qué? Porque yo empecé a pensar, bueno, voy a tener la oportunidad de leer muchos libros, voy a tener la oportunidad de enriquecerme, de practicar, o sea, como que tú te pones a pensar y dices, es mucho tiempo el cual puedo aprovechar. Y es mucho tiempo el cual puedo hacer algo, puedo a lo mejor convivir vía virtual con mis amigos o como sea, ¿no? Pero con el paso del tiempo me di cuenta que puedes caer, o sea, como que puede ser una trampa, ¿no? El aislamiento. Porque puedes llegar a perder tiempo, puedes llegar a que tu concupiscencia se haga presente y tus deseos carnales. Es como esa lucha que tenemos, ¿no? Con la carne y el espíritu, y que a lo mejor esa lucha solo es difícil. Sí, y a veces confundimos tener tiempo con usar el tiempo bien, ¿no? O sea, y hay peligros ahí de que dices tengo tiempo de más y terminas haciendo cualquier cosa menos en lo que deberías de estar enfocado, ¿no? Haciendo, y eso es muy peligroso porque el tiempo es un regalo que el Señor nos da, y a veces pues lo aprovechamos de maneras incorrectas pensando que hacemos cosas buenas. Tendemos a de repente desenfocarnos, ¿no? O incluso haciendo cosas del ministerio, terminamos de repente haciendo cosas que no tenían nada que ver con lo que al principio Exacto. Queríamos hacer, ¿no? Sí, y no sé si te ha pasado, pero en este tiempo hemos dedicado tanto tiempo a cosas vanas. Yo te puedo decir ahorita las series más chidas de Netflix. ¿Por qué? Porque hice mucho tiempo en eso. Y yo sé que hay muchas personas que ahora conocen
todas las plataformas de Prime, Netflix, y se pueden saber todas las películas. ¿Pero por qué? Porque desgraciadamente hemos malgastado el tiempo, o sea, lo hemos invertido en cosas que no son a lo mejor de edificación para nuestra vida espiritual. Entonces, sí. Y lamentablemente es un tema que vamos a hablar un poquito más a profundidad en un ratito más acerca de esto del entretenimiento, de cómo ha afectado pues en sí a todas las generaciones, pero yo creo que los más vulnerables son los jóvenes, porque son los que están más siendo atacados en todas las redes sociales, en toda la publicidad, en el mundo que ahorita tiene que ser digital. Siento que los jóvenes son los que ahorita están más expuestos. Y que nos pasamos más tiempo en eso. Sí. Te confieso que antes de que, ya que es confesiones... Confesiones descalzas. No, eso es otra cosa. Antes de casarme, no que en el celular te dice como en el fin de semana todo lo que usabas de tiempo tu celular. Bueno, antes de casarme era de que este celular usaste 8 horas diarias tu celular, y era así como, no manches, o sea, ¿cómo pasamos tanto tiempo usando el celular? Sí. Y diario, o sea, ¿cuánto tiempo estamos invirtiendo en nuestros aparatos? Invirtiendo entre comillas, porque ¿qué es invertir? Bueno, sí, exacto, sí, a lo mejor perdiendo el tiempo, o sea, es que hablar de esto es todo un tema, o sea, hablar de esto incluso de las redes sociales, todo es todo un tema, ¿no? Y a veces el ocio hace que llegues a eso. Así es. Y de hecho es uno de los peligros de los que queremos hablar. Aparte del ocio, ¿qué otros peligros, o las redes sociales o el entretenimiento, qué otros peligros podemos ver? O igual si quieres empezamos profundizando acerca de las redes sociales, ya que tocamos el punto, pues vamos a darle a eso. ¿Tú sabías que las redes sociales están diseñadas para que sean adictivas, de tal manera que no quieras dejar de estar viendo tu celular? Por ejemplo, la persona que creó el Infinite Scroll, que es el scroll infinito que estás ahí, dijo una frase que me dio un poquito de miedo, que dijo: el Infinite Scroll es igual o peor a la adicción a la cocaína. Imagínate tú admitir que hiciste algo tan adictivo como la cocaína. Y lo peor es que no nos damos cuenta, porque está tan sutilmente diseñado para que en lo que tú estás avanzando y en tu mente estás diciendo ya voy a acabar, ya estás viendo una novedad diferente que te distrae, y estás viendo un gatito que te da risa, pero de pronto ves algo que te causa morbo, y luego de pronto ves algo que te causa coraje, y luego de pronto, y este es un juego de emociones que va haciendo que te involucres totalmente, ¿no? O sea, y eso se me hace muy peligroso, porque el tiempo se va volando. Y este tema de las redes sociales eso es todo un tema, como dice Asiel, pero yo creo que tenemos que hablarlo, porque... Sí, hay que hablarlo, o sea, es necesario que lo hablemos, porque hay personas que pasan su vida en redes sociales. Ahora, algo de lo que debemos aprender es que hay diferentes, ¿cómo lo podemos decir? Como diferentes formas en que malgastamos el tiempo en las redes sociales. Ahora que me gradué en el instituto, me pidieron hacer una tesis. Hice una tesis de cómo afectan las redes sociales en el ministerio. Y pues investigando todo eso, me di cuenta que una de las principales cosas que nosotros tenemos como personas en las redes sociales es que aparentamos ser alguien que no somos. Y vivimos de apariencias, ¿no? Sí. Se puede decir, como has visto los filtros de Instagram, ¿no? Se pudiera decir como que vivimos detrás de un filtro. Sí. Y es que Internet te ofrece crear una identidad fuera de la realidad, y eso hace que de pronto puedas lanzar y quejarte contra alguien siendo totalmente anónimo. Y eso hace que mucha gente tenga como estos alter egos diferentes, de pronto ya te ves en una página de streamer de algún gamer, tirándole y diciéndole un chorro de cosas, y de pronto comentándole a una predicación de alguien que dijiste, no, es que esto me ministró bastante. Y luego de pronto, o sea, vemos que nosotros mismos caemos en este error de jugar diferentes personalidades, y se vuelve tan sutil, y es que es por eso es que es muy peligroso. Es muy peligroso las redes sociales. Pero fíjate que
así como hay cosas malas, hay muchas cosas buenas de las redes sociales, pero hay que aprender a usarlas, hay que aprender con qué intención las usamos. Porque esto que te comentaba de los filtros y de lo que hacemos, ¿qué es lo que normalmente esperamos nosotros? Que tener la atención de algo, o sea, tener la atención de alguien también. Y como que decir, bueno, o sea, quiero demostrar esta vida que tengo. Y a lo mejor no es lo que estamos viviendo, a lo mejor no es lo que tú tienes en tu vida cotidiana, pero aparentas ser algo. ¿Por qué? Porque lo vemos en otras cosas y queremos como parecernos a los demás, queremos o como dar a una vida que no tenemos. Y eso es algo muy peligroso, porque no estamos siendo genuinos con nosotros mismos, no estamos siendo genuinos ante Dios, que es lo principal. Porque a lo mejor podemos tener una vida atrás y decir, Dios, pues yo soy esto en mi forma de vivir diaria, pero aparento ser alguien más que no soy. Incluso nos podemos portar como más espirituales en las redes sociales, sí, y a lo mejor no lo somos. Sí. Y lo más triste y a la vez bueno es que para los que no están envueltos en todo esto, pero triste para los que están viviendo una vida doble, porque tarde o temprano todo va a salir a la luz y el carácter se va a ver reflejado, o la falta de carácter también se va a ver reflejada, y tarde o temprano esa va a ser una realidad. Entonces lo mejor que podemos hacer es ser muy conscientes de qué estamos haciendo en las redes sociales, qué estoy escribiendo, estoy usando la herramienta para bien, estoy cuidando mi testimonio o lo estoy manchando, estoy representando a Cristo en todo lo que estoy haciendo, o me estoy dejando llevar porque pues me emociona decir esto o me divierte hacer esto, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy viviendo para mi gloria o para la gloria de Cristo, incluso en las redes sociales? Fíjate que una cosa que nos puede ayudar a tener unas redes sociales saludables, se puede decir como término, es que cada vez que nosotros vayamos a publicar algo, es preguntarnos con qué intención estoy haciendo esto. Porque tú sabes que por decir, te voy a poner un ejemplo bíblico. Juan, cuando estaba hablando con sus discípulos y hubo una discusión porque Jesús estaba del otro lado del río bautizando con sus discípulos, y los discípulos de Juan le decían, oye, ¿por qué van más gente a ellos? Y le querían decir como que, tú eres el que bautizaba y ahora está yendo más gente a ellos. Y ellos están como tratando de picarle a Juan de que, oye, ¿por qué no? Y Juan dice algo muy cierto y da una como analogía en el tiempo se usaba el amigo del esposo, que el amigo del esposo habla de alguien que se encargaba de hacerle toda la boda a su amigo, pero para que disfrutara a su amigo, y dice, mi gozo está hecho al ver que él está disfrutando. Y luego termina Juan diciendo, mi gozo es ver a Jesús glorificado, y yo quiero menguar para que él crezca. Y eso debe ser un filtro en nosotros, porque ¿qué es menguar? Menguar es que nosotros quedemos en segundo plano y que Jesús quede en primer plano. Y ese puede ser un filtro en nuestras redes sociales. Si nosotros estamos haciéndonos a segundo plano y que Cristo se vea a través de nosotros, ese puede ser el filtro perfecto, porque ahí podemos decir, yo estoy menguando para que alguien más pueda ver a Cristo. Así es algo interesante. Es algo muy chido, me gustó mucho la analogía. Y sí, en realidad nos ofrece esta falsa libertad de ser alguien más, pero entonces el filtro que acabas de mencionar tiene que estar, ¿no? El filtro cristiano, el filtro de necesito glorificar al Señor, necesito reflejarlo. Y bueno, para no frenarnos... Ahora también, o sea, esto no quiere decir que le puedas quitar lo divertido, porque luego podemos decir, solamente escribir cosas así, ¿no? Y puro versículo, puro video. Pero acá. Las redes sociales incluso pueden ser un lugar, un lugar donde tú puedes... a lo mejor como distraerte de lo que vienes, y a lo mejor un rato como disfrutarlo, ¿no? Y no de que siempre podamos estar como que nos digan, qué espiritual eres o así, ¿no? O sea, sí. Es que en realidad son herramientas que nos podemos conectar con nuestra familia, nos podemos conectar
con nuestros amigos y tienen un buen uso, ¿no? Si las usas bien, son herramientas buenas, excelentes. ¿no? Y para evangelizar, ahorita antes que decíamos, o que decían, yo no, que decían, no, las redes sociales son del diablo. Y ahorita, conéctense a las reuniones, porfas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es lo que hay ahorita. Sí. Entonces, son herramientas, el detalle es qué tanto control tienes, qué tanto carácter tienes para acercarte a eso y no perderte, porque es un mundo en el cual te puedes perder. Y de hecho, hay algo muy interesante, interesante y triste, que durante 30 años solamente, la depresión creció solamente un 30%, pero cuando Facebook inicia o las redes sociales empiezan a tomar fuerza, la depresión crece a un 300%. Entonces, ¿qué pasa? Que es un peligro el hecho de que tú estés en las redes sociales y de pronto ves a alguien y te empieces a comparar con esa persona y dices, ¿por qué no tengo lo que él tiene o ella tiene? ¿O por qué yo no puedo verme así o hacer lo que él o ella hace? Y entonces empiezas a perder tu identidad a tal punto que empieza a convertirse en una depresión, y esto es muy común. Y claro, el creador de Facebook o cualquier red social no creó una red social para que exista la depresión y el suicidio, pero tampoco es que vayan a frenar lo que están haciendo porque sucedan esas cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer para que a nivel de identidad y corazón no nos afecte el estar expuestos o sobreexpuestos a tantas personas que nos pueden robar la identidad o fascinar de tal modo que digamos, ¿por qué no puedo ser como él? ¿O por qué no puedo ser como tal persona? ¿No? O tener eso que tiene él, ¿no? Es que es un peligro bien grande porque se convierte en codiciar ser alguien o tratar de imitar a alguien. Y es algo peligroso porque luego todo nuestro entorno y todo lo que hacemos se va a tornar para que podamos llegar a ese objetivo, de que podamos ser como alguien más. Luego vamos a empezar a imitarlo en muchas cosas, vamos a empezar a imitar en cómo nos vestimos, en cómo hablamos, en cómo nos dirigimos a las personas. Y algo que podemos hacer para esto es que nosotros veamos nuestra identidad en Cristo y sepamos que en Cristo lo que somos, ¿no? Y es importante saber cómo cuando Dios nos ha adoptado como hijos, que ya no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo mismo. Y es algo importante porque cuando nosotros tratamos de ser alguien más, estamos buscando otra persona que no es Cristo. Entonces, algo que nos va a ayudar es siempre buscar, ¿cómo es que Cristo puede hacer esto? ¿Cómo es que Cristo puede hacer esto? No sé si a ti te tocó, había antes una modita de unas pulseras que decían WWJD, sí, que decían What would Jesus do? Sí. Entonces era como que decir, ¿qué haría Jesús ahora? Eso ya reveló mucho acerca de nuestra edad. Ya sé. Pero sí. Pero esto, fíjate que es algo muy, muy padre porque ante cada situación decir, pues, ¿qué haría Jesús? O sea, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús? ¿Publicaría esto? ¿No haría esto? Ahora, ¿tú crees que Jesús tuviera redes sociales y viviera en este tiempo? Yo creo que sí. Porque es una plataforma Claro. La Biblia nos enseña que se ponía como a la orilla del mar, ¿no? Y así para hablarle a la gente y todo. Entonces es una plataforma donde pudiera llegar a mucha gente, pero pues con qué objetivo lo usamos. Exactamente. Entonces sí, es una herramienta, pero también puede convertirse en un peligro. Y además de las redes sociales, hablando un poquito acerca de esto, que el acercarnos a las redes sociales es muchas veces motivado por el ocio. Y hace rato platicábamos y le decía a Ciel que para mí el ocio es la antesala del pecado, porque cuando estás haciendo absolutamente nada, estás expuesto a tantas tentaciones, a tantos pensamientos que hacen que te vuelvas una persona vulnerable ahí, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchos admiten que han sido tentados de ver pornografía, de ver alguna película o hacer tal cosa que son pecaminosas cuando nadie los está viendo, cuando no están haciendo nada, cuando bajan la guardia. Entonces, ¿qué pasa con el ocio y el cristiano, ¿no? ¿Hasta dónde el cristiano puede estar haciendo nada o estar entretenido? O sea, ¿dónde está el límite? O sea,
¿cómo podríamos abordar este tema? Que también es un tema. Es un tema muy grande porque pues el ocio aplica en muchas áreas, no solamente en aislamiento. Y te digo esto porque, bueno, te voy a confesar algo que en lo personal me pasó. Mucho tiempo yo como que decía, yo tengo personas cercanas o tengo amigos en redes sociales, pero llegó un momento como de soledad en mi vida donde como que Dios me hacía entender, ¿sabes qué? Pues puedes tener personas en redes sociales, pero cuando en verdad necesitas a alguien, pues solo estoy yo. Y solo estoy yo. Puedes subir una frase y ya sí va a tener likes, personas que te apoyen, ¿no? Pero cuando en verdad necesitas a alguien, pues solo está Dios contigo, ¿no? Y Él solo como haciéndote saber, lo único que necesitas es a mí. Entonces, el ocio es algo difícil porque cuando te vas envolviendo en él, va a haber un grado en que tú no puedes salir de ahí, o sea, como que se va convirtiendo en un agujero que te vas al fondo y cada vez está siendo más difícil salir de ahí. Y por nuestras propias fuerzas va a ser difícil que salgamos de ahí. Y esto es algo importante porque me gustaría mencionar que no podemos solos. Y el ocio nos hace que estemos solos. Ahora, el aislamiento, yo sé que estamos hablando de soledad, pero no por eso significa que debemos de quitar la comunicación con las personas. No por eso significa que ya debemos de estar aislados de todo. Podemos comunicarnos con las personas y podemos tener una vida de comunidad con la iglesia también. Entonces, el ocio actúa cuando nosotros nos aislamos de todo. Y sí, como tú dices, una antesala al pecado, porque estando solo. Y es que mira, hay dos cosas, o sea, el ocio te puede llevar a pecar tan grande, pero algo con el aislamiento es que nos dice, Jesús nos enseña en Mateo y nos dice, mira, cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y luego dice, tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. Pero nos está hablando de que cerrada la puerta, nos está hablando de que nosotros solos con Él. Así es. Entonces, solos nos puede llevar a tener una gran comunión con el Padre o a irnos totalmente de Él. Ahí tocaste un punto muy importante porque el aislamiento ahorita, aunque no queramos, tenemos que estar aislados por cuestión de salud, ¿no? Entonces, el cómo estés aislado es la gran diferencia. Está la contraparte de perderte en el ocio y perderte en pecado y perderte en no conectar con tu iglesia, en no conectar con el Señor, con su palabra. Y la contraparte de este tiempo de intimidad, Dios lo ha provisto para mi crecimiento espiritual. Exacto. Y entonces ahí es donde... Y es que es como ese puente, ¿no? De que exacto. Llegar al ocio o llegar a tu relación con el Padre, ¿no? Y es una tentación fuertísima. Yo creo que el diablo sabe que nos encanta esto de perder el tiempo. Y entonces cuando necesitamos orar, hay tantas cosas que pasan por la mente. También. Y si hago esto, y si mejor un ratillo, y si mejor me echo unas papitas. De este capítulo ya... Ándale, un capítulo más. Entonces, que es una línea muy delgada entre decir, tengo tiempo de estar solo, ¿qué voy a hacer con ese tiempo, no? Y si lo aprovecho mal. Esa decisión, ¿no? Exacto. Incluso pues es la lucha de la carne y el espíritu, o sea, hacia qué camino vamos a tomar más, ¿no? Y qué es lo que gano al final de cuentas en nuestra vida. Sí. Y pues eso ya depende de cada quien, ¿no? Hacia dónde te quieres dirigir. Así es. Y bueno, hay que ser muy honestos que... por ejemplo, las redes sociales, volviendo al tema de las redes sociales, están tan sutilmente diseñadas para hacer esos dulces rápidos. Por ejemplo, ahora con esto del TikTok, que ha pasado que son videos cortos. ¿Tienes TikTok? No tengo TikTok, no me gusta. A mí no me gusta, pero veo que tanta gente está como... No lo tengan ya, bórrenlo todo. No se crean. No, si lo van a hacer, úsenlo con cuidado, porque está de verdad tan sutilmente diseñado e inteligentemente pensado para mantenerte ahí por horas. ¿Por qué? Porque son como dulces rápidos
en los que estás ahí viendo un video cortito y pasa como las drogas, nunca te sacias y quieres más y tienes Sí, pequeñas se va probaditas. volviendo como es un vicio, ¿no? Sí. El que estés ahí como tratando de llenar incluso a lo mejor algo que te está faltando y es lo que buscas ahí, ¿no? Eso, Porque que yo creo que buscamos plenitud en tantos lados. en las cosas incorrectas. Exactamente, que buscamos plenitud donde no hay plenitud. Sí. Y el único lugar donde Es podemos... como si nada más estuviéramos sedando la plenitud Eso. cuando buscamos esos vacíos, ¿no? O sea, cuando queremos llenar esos vacíos, pero es como si nada más le estuviéramos echando pastillitas así de que, aguanta. Y vas posponiendo la realidad con la que te vas a topar de que somos insaciables hasta que nos topamos con el Señor. Y me acordé de la rola, vamos a sacar la guitarra. Entonces, eso es muy interesante, que no nos damos cuenta que necesitamos ser saciados por Dios. Solamente Él nos puede saciar. Ahora, de este lado de la gloria, es difícil, claro que es difícil, pero tenemos todos los medios que Dios ha provisto para hacerlo, para esforzarnos, y tenemos la iglesia, tenemos su palabra, tenemos la comunión con su espíritu. Hay tantas cosas que Dios ha provisto para que podamos usarlo y crecer, ¿no? Y creo que ese es un punto bueno, porque ¿qué papel juega la iglesia en el aislamiento? O sea, ¿en dónde se encuentra la iglesia como cuerpo de Cristo en aislamiento? ¿Qué es lo que estás haciendo tú para edificar el cuerpo de Cristo? Porque si bien estamos aislados, pero no estamos separados. No estamos separados de nuestra familia, que es la iglesia, ¿no? Y la misma Biblia nos enseña que pues tenemos que levantarnos entre nosotros, que tenemos que animarnos incluso. Lo único que te puede ayudar a crecer pues también son las personas, lo que tienes a tu alrededor. Y ese es otro punto importante, porque ¿qué amigos tienes? ¿Qué amistades tienes? ¿Con quién te juntas para que te puedas crecer espiritualmente? Así es. Ese es uno de los propósitos principales de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Es tan sencillo este versículo y es tan evidente lo que Pablo está enseñando aquí. Animarnos, edificarnos, es fundamental en todas las etapas de nuestra vida, y más en estos tiempos donde estamos solos o tenemos que a veces pelear algunas batallas. ¿Qué pasa si estamos totalmente aislados sin la iglesia? Se vuelve casi imposible. ¿A quién confiesas pecado? ¿Con quién hablas de tus luchas? Y eso es algo chido, porque por decir también en Colosenses, Colosenses 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Algo que me asombra, que dice exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, pero es algo difícil, porque a nadie le gusta que te exhorten. O sea, a nadie le gusta como decir, estás mal en esto, o sea, tú puedes cambiar en esto. A nadie le gusta que le digan. ¿Por qué? Porque nos están presentando nuestro pecado enfrente y nos están... Pero algo que es clave es que es un mandato de Dios. O sea, como iglesia nos está diciendo, ¿qué es lo que tienes que hacer con el cuerpo? Enseñar y exhortar unos a otros. Así es. Y a veces hay un peligro que pasa, que muchas veces la gente se tiende a justificar y decir, no ocupo congregarme, yo con buscar al Señor solo crezco. Y es que si de verdad haces eso, incluso yendo a la misma Biblia, te vas a dar cuenta que no puedes hacer eso. Exacto. Hebreos 10, 24, 25 dice: preocupémonos los unos por los otros. Ahí está, desde el principio ya te está arrojando a que tienes que preocuparte por tu hermano. Y dice: a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino una vez más, ahí viene el tema de animarnos. Animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Imagínate hacer oídos sordos a esto en estos tiempos. Sería un error, ¿no? Y es un error que muchos están cometiendo. No, y es un mandato de Dios, pues lo podemos ver con los mandamientos. O sea, Dios nos dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.
Pero luego lo siguiente que nos dice es, y vas a amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y es difícil, porque si no mostramos amor al prójimo, es una evidencia de que no estamos en Dios. Así es. Si no mostramos el amor al prójimo, ni siquiera estamos amando a Dios con todas nuestras fuerzas, ¿sabes? Juan lo dice, ¿no? De que aquel que dice que ama a Dios pero no ama a su prójimo es un mentiroso. O sea, no puede haber cristianos hoy en día diciendo que son cristianos y no tienen ningún interés en su prójimo. Esto no es verdad y eso es triste porque evidencia la realidad de su corazón, es que no conocen a Dios y viven una vida religiosa de dos sopas. O piensan que son cristianos, y eso es donde me da más miedo. Piensan que son cristianos, pero en realidad no lo son, o fingen ser cristianos, que eso también, no, pues no. Cualquiera de las dos está mal, ¿no? Sí. Y está mal también para los de alrededor, porque luego pueden decir, así son todos los cristianos, o no. Entonces, como que el testimonio de cada persona y la evidencia que nosotros mostremos los frutos de Dios, pues es algo que nos distingue de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Entonces no debemos de perder esto, de no dejarnos de animar los unos a los otros, ¿no? Y porque es bien fácil perderse en este aislamiento. Sí, y fíjate que es algo importante. Dios te puso a tus hermanos y tú no los pudiste escoger, o sea, porque Dios así lo dijo, así lo hizo, pero algo que sí nos dio a escoger a nosotros es nuestras amistades. O sea, tú escoges con quién te estás juntando, con quién conoces, con quién te relacionas, y eso es algo que debe ser como decir, bueno, ¿con quién estoy edificando más a Dios? ¿O quién me hace más acercarme a Dios? Y eso es algo que puede ser un filtro, decir, bueno, debo de tener personas cercanas a mí que sean mis amigos, pero que me ayuden a edificar a Dios. Así es, sí. Me acercan, me motivan, como aquí lo estábamos viendo en la Biblia, me animan a buscar al Señor, o nublan mi percepción de Dios, nublan la palabra de Dios en sus propias vidas, y ahora yo, siguiendo su ejemplo, inevitablemente tendemos a imitar el entorno en el que estemos, a menos que tengas unas convicciones súper firmes. Tenemos que ser muy realistas, o sea, acerca de qué clase de amigos tenemos, qué clase de íntimos tenemos, porque tarde o temprano te vas a parecer a ellos, ¿no? Sí, y luego podemos decir, no, yo los voy a convertir, y nada, o sea, no te conviertes. Sí, es que no somos Dios, no podemos convertir a nadie. Exacto. Siempre terminamos imitando a con quienes estamos, ¿no? Entonces, avanzando un poquito y profundizando un poquito acerca de este tema, ¿qué pasa cuando a veces tendemos a eso, a querer imitar a los demás y terminamos cayendo en lo que Jesús advierte? ¿De qué sirve ganar, ¿no? ¿De qué sirve ganarnos al mundo o tratar de alcanzar todo esto si pierdes tu propia alma? Si te pierdes a ti mismo, ¿no? Como lo hemos visto en la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que encontrar nuestro sentido, nuestra identidad en sus palabras. Tenemos que encontrar quiénes somos en nuestro Creador, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que pasar tiempo, es ahí donde tenemos que buscar los tesoros que la Biblia nos arroja acerca primeramente de quién es Él, porque cuando descubres quién es Él, ves quién eres tú y cuál debe ser tu posición, y entonces eso te llena de gozo, eso te llena de valor. Y bueno, ya estoy aquí revolviendo aquí asuntos, pero a ver. Un punto importante es que en el momento en que más nos sumergimos en la Biblia, nosotros nos vamos enriqueciendo más del conocimiento de Dios. Y si nosotros conocemos más a Dios teológicamente, más y más vamos a querer conocerlo, o sea, más y más vamos a querer como tener una comunión con Él. Porque ¿qué pasa? Luego llega el momento en que nada más leemos la Biblia cuando nos predican. O cuando te toca predicar. O cuando te toca predicar, sí. ¿no? Y en el momento que tú te sumerges a leer la palabra de Dios, te das cuenta de quién eres en Dios y qué es Dios para ti. Y es algo importante que leamos la palabra de Dios, porque puede parecer como que, pues todos lo dicen, ¿no? O sea, tienes que leer,
pero no hay de otra manera en que se pueda presentar a nosotros Cristo. Me gusta mucho cómo lo dice, perdón, que te interrumpa, pero me gusta mucho cómo lo dice Paul Washer y dice, la forma en la que tenemos que leer la Biblia es de dos maneras, con las botas puestas y sin las botas puestas. ¿Cómo es esto? Leo la Biblia como persona que tiene que estudiar la palabra para poderla predicar. La leo, la estudio, la interpreto correctamente, hago una exégesis, profundizo acerca de la Biblia y predico, ¿no? Pero ¿qué significa sin las botas puestas? Leo la Biblia para mi disfrute, leo la Biblia para mi crecimiento con Dios, para mi deleite en el Señor. Y es lo mismo con la oración. Oramos con las botas puestas cuando nos toca orar por interceder por los demás, orar por peticiones, orar por cosas que Dios nos ha encargado de hacer, pero también debemos de orar sin las botas puestas, buscando conectar con su corazón, buscando deleitarnos en Él, tratar de escuchar sus palabras, y esa conversación y hace que sea una relación real, ¿no? Una relación no nada más de trabajo, no nada más de sí ministerio, sí tengo que hacerlo. Entonces aprender a diferenciar eso siento que es muy importante tanto para el ministro como para el cristiano normal, ¿no? Sí, porque ahí depende de qué manera estás buscando a Dios y cómo estás siendo enriquecido tú con la búsqueda en Él, y de cómo te estás edificando tú mismo al leerlo, ¿no? Porque podemos buscar versículos para explicarlos a alguien más, pero si no los hemos entendido nosotros, ¿cómo puede hacer efecto? Y mientras nosotros lo decimos, si no lo podemos en práctica. Entonces es algo que debemos de hacer hincapié, de buscar, que nosotros debemos buscar a través de la palabra de Dios, y que es la única manera en que nosotros podemos dar testimonio, o sea, y ser satisfechos, ¿no? Porque ese es el contrapeso de las cisternas rotas que este mundo ofrece, ¿no? De tantas cosas de las que hemos estado hablando. Es el contrapeso, ahí es donde encontramos nuestra seguridad, nuestro deleite, nuestro gozo, y por el otro lado te vas a perder y eres totalmente insaciable, ¿no? Entonces yo quisiera ir cerrando esta conversación hacia ese punto. ¿Qué consejos le darías a esta persona que está en aislamiento, pero que está desenfocada, que está buscando en lugares equivocados, que está perdida probablemente en pecado, o no se ha atrevido a buscar consejo? ¿Qué consejos le podrías dar a alguien que está atorado en ese tipo de situación? Lo primero, yo creo que importante es que o sea, a través de la palabra de Dios puedas buscar aliento, y es lo único que puede satisfacer, ¿no? Y hablando de la palabra de Dios en el mismo capítulo aquí en Colosenses, porque nos está diciendo este capítulo 3 nos habla de la vida antigua y la vida nueva, ¿no? Y cómo te empieza a decir, hacer morir lo terrenal. O sea, es una instrucción que te da, haz morir lo terrenal. No es una opción, está diciendo, hacer morir lo terrenal. Y nosotros podríamos decir, bueno, pues vamos a hacer morir lo terrenal, pero ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿qué es lo que ahora sigue? Lo que debemos de hacer. Y aquí en la palabra nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra uno. De la manera que Cristo os perdonó, también hacerlo vosotros. Y algo que pudiera como decir es como, vístete como escogido de Dios. Busca lo bueno, busca la misericordia, busca la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Y luego nos enseña acerca de los demás, ¿no? O sea, soporta a los demás, perdona a los demás como Cristo te perdonó. Y esto nos habla de una comunidad, y este es otro consejo que podamos tomar de la palabra, que solos no podemos. Entonces, acercarnos a las Escrituras primero, y después busca tu comunidad como iglesia, porque la Biblia nos enseña, tienes que soportar a unos a veces, ¿no? Y luego te dice, tienes que perdonarlos como Cristo te perdonó a ti. Y algo que si pudiera como consejo es,
busca que tu iglesia sea una comunidad de familia, sí, donde puedas crecer junto con ellos y que te puedas apoyar con ellos, y que si te exhortan, aceptes la exhortación, que si te regaña el pastor, aceptes el regaño, ¿no? A lo mejor va a traer una disciplina así, pero es algo que te va a edificar. Y si tú ves que uno del cuerpo de Cristo, de tu iglesia, de tu familia está fallando, anímalo a que, porque luego podemos ir apuntado con el dedo, ¿no? Y de que está haciendo las cosas mal. Pero cuando vamos con ellos y le decimos, yo también te puedo ayudar para que crezcas en Dios. Sí. Entonces yo creo que dos cosas importantes de eso: ir a las Escrituras y crecer como familia en Cristo. Sí. Y que no... Ahora, alguno de los que están viendo esto pudiera decir, no, pues está chido, yo no batallo en esto de estar sumergido en el entretenimiento, perderme y eso. Bueno, ayúdanos, anima a los demás, haz tu trabajo como persona que también discipula, que está al pendiente de los demás. Esto es algo que tenemos que hacer ahorita en este tiempo. Busca que tu celular esté lleno de WhatsApp de raza que estás discipulando. No, si tú eres una persona que predica el evangelio, no busques tener N cantidad de espectadores, busca discipular corazones, busca estar ahí al pendiente de ellos, ¿no? Y eso es algo muy importante, y algo que mencionaste de acerca de la comunidad es que fuimos diseñados para crecer en comunidad, para eso es el propósito de la iglesia, y hazlo, no te aísles de la iglesia, no te separes de la iglesia. Un miembro que se separa del cuerpo se seca y se muere, entonces no lo hagas, no te separes. Nútrete junto con tu iglesia local. Si tú eres parte de Casa del Rey, acércate, nútrete. Si de cualquier iglesia donde tú nos estés escuchando, acércate. No es lo mismo ser un espectador y ver de lejos lo que está sucediendo con tu iglesia local a ser un miembro de una iglesia local. ¿Por qué? Porque el que es miembro se involucra, busca estar cerca, busca incluso servir y ofrecer los dones que ha puesto Dios en ti al servicio, ¿no? En lo que puedas hacer, lo pones, ¿no? Hay un corazón que se evidencia eso, ¿no? Entonces hazlo, no te quedes atrás, no dejes que el temor te consuma y que digas, es que si no puedo, y si me juzgan, y si lo otro. Da el paso. Hay mucha chamba, mucha cosecha, pero los obreros son pocos, ¿no? Como viene en la palabra. Entonces, algo con lo que quieras cerrar esta conversación antes de terminar la parte de los buenos consejos que nos acabas de dar. Creo que está muy chido eso que mencionas, porque al final los únicos que te pueden levantar pues son los que tienes a tu alrededor, ¿no? Y ellos te pueden acercar a Dios. Sabemos que Dios utiliza maneras en las que Él nos atrae a Él, ¿no? O sea, nosotros si quisiéramos buscar a Dios con nuestras propias fuerzas no podríamos. Él es quien nos busca, quien va hacia nosotros y nos atrae con su amor, ¿no? Y una manera que Dios nos atrae es también a veces a través de las personas que tenemos alrededor, que están ahí dándonos consejo, dándonos aliento, dándonos como palabra de Dios. Entonces algo con lo que quisiera que podamos quedarnos todos es de que apoyándonos los unos a los otros siempre, como iglesia, como cuerpo, como amigos, o sea, tener amigos es un regalo, o sea, donde tú puedes apoyarte de las personas que están cerca de ti, donde tú puedes desahogarte, donde tú puedes divertirte, pero lo importante es que estemos siendo edificados unos a otros. Así es. Gracias, brother. Y algo con lo que quiero terminar es que, recordando un poquito lo que pasó con Caín y Abel, cuando Caín mata a Abel, Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y Caín responde, ¿soy acaso guardián de mi hermano? Y esa pregunta deberíamos hacernos a todos, ¿soy acaso guardián de mi hermano? Y yo creo que sí, Dios nos ha dado la tarea de cuidarnos los unos a los otros. Ya vimos en la palabra, animarnos los unos a los otros. Si tú eres alguien que eres maduro espiritualmente o que conoces la Biblia, que has caminado con el Señor, no te quedes ahí. No te duermas, no te aísles. Una vez más, estamos hablando del aislamiento, no te quedes ahí atrás, ¿no? Da el paso, sirve, sé un hermano mayor.
hay gente que necesita ser discipulada, entonces esta es la necesidad que Y queremos. mira cómo nos llevó del aislamiento a llevarnos a los unos a los otros. Y eso es algo importante, que no podemos estar aislados nosotros solos, o sea, necesitamos de las personas, necesitamos Dios. La única vez que Dios nos pide que estemos solos con Él es cuando lo vamos a buscar, cuando vamos a estar entregándonos a Él. Después necesitamos de todos, o sea, toda la Biblia nos enseña acerca de cómo como cuerpo tenemos que estar edificándonos. Así es. Pues con esto, Hashtag. no te aísles. Todo el tiempo estuve aquí, pero a lo mejor no lo habíamos dicho, así que no te aísles. Si de pronto te sientes en necesidad de ser ministrado, discipulado o buscar algún consejo, hazlo, pide el consejo. En la multitud de consejos está la sabiduría. Si tú estás ahí con Aciel, busca Aciel. Si tú eres hombre, ¿verdad? Si tú eres mujer, pues busca a alguien que te pueda, una mujer que sepa la Biblia, que te pueda discipular. Igual acá con los chavos, busquen acercarse con alguien que les pueda dar un buen consejo, no se queden solos. Esta fue la primera conversación que tuvimos sobre la mesa acerca del aislamiento, la primera conversación de fusión, primera de muchas que tenemos. Primer invitadazo de honor que tuvimos, mi buen amigo Aciel. Pues ha sido un tiempo que disfruté mucho, que exploramos, que la plática nos fue llevando de un punto a otro punto, pero ha sido muy enriquecedor para mí. He aprendido cosas de ti, de tus puntos de vista acerca de esto y cómo, pues bueno, nuestra tarea es mantenernos como iglesia unidos, creciendo con los ojos puestos en el Señor y creciendo en su palabra. Entonces, pues gracias, brother, por este tiempo y de verdad valoro mucho que te hayas esforzado. No, gracias por la invitación y a todos los que pues son aquí de casa, animarles a que pues no dejen de congregarse, aunque sea virtualmente, pero que estén ahí, o sea, apoyando, porque ahora también lo que puede pasar es que estamos a través de una pantalla, pero luego también nos distraímos fácilmente de lo que se está viendo, ¿no? Y hay un trabajo detrás de esto, de los pastores, y eso a mí me gustaría hacer como hincapié, o sea, el trabajo que está haciendo el equipo pastoral para que la palabra de Dios llegue a tu vida, pues es un trabajo que a veces es cansado, que a veces es que demanda mucho tiempo, y lo están haciendo para invertir tiempo en tu vida, para edificar tu vida, y todo es palabra de Dios. Así que también te animo a que sigas aprendiendo de ellos y que no dejes de congregarte, aunque sea virtualmente, porque a través de los pastores estás recibiendo la palabra de Dios. Sí, un error que podamos cometer muy fácil, ya que abriste el tema y no vamos podemos clavarnos y otra media hora hablando de esto, pero es que no estés en pijama o haciendo de comer mientras escuchas la prédica. Y yo lo admito, lo he hecho, o sea, sí de pronto prendo la transmisión y estoy tranquilo, relajado, pero eso hace que no esté al 100 recibiendo la palabra, y yo mismo no valoro el trabajo que hay detrás de una enseñanza, horas de estudio, Dios hablando al corazón de la persona que va a hablar, la misma palabra de Dios que está siendo expuesta, y cuál es la actitud de mi corazón al momento de escucharla. No es indiferencia, es decir, otra vez, ya había escuchado acerca de eso, es Dios hablando. Entonces tengamos eso en mente. La otra vez estábamos pues en la iglesia ahora en la que estoy, tenemos el culto el sábado y lo retransmitimos el domingo. Estábamos acostados viendo pues la retransmisión, y luego nos pusimos a pensar, oye, así ver a la gente en los cultos acostados y como sea. Y hay alguien que ahorita está acostado en su cama, o sea, hay alguien que ahorita está diciendo, no, pues confirmo. Saludos a ti que estás acostado. Compártenos pan o lo que estés comiendo. Sí, bro, por favor. Pero es algo que pasa, y que podamos decir, bueno, es tiempo de congregarme, pues al menos lo quiero hacer responsablemente, ¿no? Y no como dejarlo así y que pues ahí está conectado y ya, ¿no? Es un trabajo que también es para llegar al corazón de la persona, y a través del Espíritu Santo que puedan ser convencidos de lo que están haciendo mal o lo que pueden llegar a hacer bien. Así es, y pues bueno, agradecer a todos los que ahorita han decidido escuchar esta plática. Gracias por quedarte hasta ahorita.
Yo quiero invitarte a que también puedas suscribirte al canal de Fusión, que puedas compartir este video, que puedas darle like para que, bueno, este video pueda llegar a más personas y puedan escuchar acerca de cómo abordar el aislamiento de una manera bíblica, de una manera correcta. Entonces, gracias. ¿Algo más que quieres decir? No, gracias a ti por la invitación, gracias a los pastores de Casa del Rey y pues estamos para servirles, para poder juntos, como, aunque somos de distintas, a lo mejor se puede decir organizaciones, pero que juntos podamos servir a un mismo Rey con un mismo propósito. Así es. Pues bueno, chicos, gracias una vez más por quedarse hasta este punto. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima. Dios les bendiga. Saludos. Saludos.